Y vamos a conversar justamente con Carlos Monge, él es antropólogo e historiador, para que nos explique un poco cómo ve la situación, qué sabemos de la toma, o sea, de la intervención del local de la Confederación de Comunidades Campesinas, que ya sabemos ya ha sido liberado, por explicarlo de alguna manera. Carlos, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad, yo no sé si todos hemos perdido un poco la razón o si nos hemos olvidado que somos un Estado en el que tenemos que pedir explicaciones. ¿Cómo ves la situación en este momento? Explícanos, por favor, la situación, además de la toma del local de la Confederación de Comunidades Campesinas, y cómo interpretas lo que está, la estrategia, porque suponemos que esto responde a una estrategia del Ejecutivo en este momento con respecto a una situación que, hay que decirlo, es muy complicada de manejar también. Me parece, Patricia, que tú ya has dado algunos elementos de la situación. Creo que el principal elemento del telón de fondo de esta situación es el siguiente. El presidente Castillo tenía 31% de respaldo, pero cuando tú lo desagregas, al momento, digamos, de su ridículo, absurdo, antidemocrático intento de golpe de Estado, porque hay que hablar claro, ¿no es cierto? Pero tenía 31% de aprobación y creciendo en los últimos meses. Y cuando tú lo desagregas, esa aprobación era muchísimo más alto en las zonas del sur andino, en los territorios rurales, digamos, que son los que votaron masivamente por él y le hicieron ganar la elección. De otro lado, su respaldo en Lima era muy bajito, siempre lo fue, electoral, en el momento de la elección, primera y segunda vuelta y ahora, ¿no es cierto? Al lado opuesto, el Congreso tenía 10 o 8% de aprobación a nivel nacional, y cuando tú lo desagregas, casi ningún nivel de aprobación en esos territorios del sur andino que ahora se han estado moviendo. Cuando él decide dar el golpe de Estado, de acuerdo a la Constitución, legalmente le correspondía ser vacado, porque efectivamente él rompió el tablero, ¿no es cierto?, el patio del tablero. Sin embargo, la lectura de esa población es que la institución que tiene en esos territorios, cuánto, 3-4% de respaldo, se tira abajo a alguien que en esos momentos tenía, cuánto, 40-45% de respaldo. Esa es la situación básica que yo entiendo que Dina Boluarte y la mayoría derechista del Congreso no entienden. No leen. Ahora, esa es la razón fundamental de la protesta y del descontento. Lo que tenía que hacer Dina Boluarte es anunciar inmediatamente el adelanto de elecciones para lo más pronto posible. Señores del jurado, ¿cuánto les toma organizar una nueva elección? Eso se sabe, está pautado, ¿no es cierto? Y presentar ese proyecto de ley de reforma constitucional, y no primero anunciar que se quedaba. Y luego presentar un proyecto que dice, ya bueno, elecciones el 2023, pero nos vamos recién el 2024. ¿Por qué? Porque simplemente nos queremos quedar unos mesecitos más. Eso la gente lo lee con claridad, y esa es la reacción fundamental, y esa es la protesta fundamental. Y sí, hay vándalos, hay delincuentes, hay gente que aprovecha para quemar algo, romper vidrio, robar un electrodoméstico. Eso ocurre en toda protesta, de derecha, del medio y de la izquierda, en todas partes del mundo, pero hay que separar acá la paja del trigo, ¿no? De acuerdo, que es lo que hemos venido reclamando nosotros desde el primer día. Me gustaría entrar en algunos análisis un poquito más desagregados. No solo el sur y el centro aprueban con más del 50% el cierre, el cierre del Congreso, porque claro, para cualquier demócrata, independientemente de las razones, el cierre del Congreso no se hace, ¿no es cierto? Entonces, hay quienes decimos no, de ninguna manera, pero recordemos que en el Perú la democracia no da de comer, y las personas buscan líderes que, si bien Castillo no les había resuelto problemas, se sentían de alguna manera más representados con él, o en todo caso el Congreso había capitalizado, no gratuitamente, y ni siquiera creo que por el discurso de Aníbal Torres, una animadversión de la población muy fuerte en todos los niveles. Entonces, tenemos más del 50% de aprobación al cierre del Congreso en el sur y en el centro, más de 40% en Oriente y Norte, y en Lima 38%. Eso excede largamente la popularidad de Castillo. Es decir, Castillo, con todos sus problemas, les resultaba más tolerable que cerrara el Castillo del Congreso a que probablemente el Congreso sacara a Castillo y se quedara el Congreso, ¿no? Hay una lectura equivocada sobre la percepción que, o sea, la cólera y la ira que ha desatado el Congreso en la población, ¿no?
Sí, quedaba claro de las encuestas anteriores que el 82% de la población le estaba diciendo al Congreso, si votas a Castillo te tienes que ir tú también. Y era clarísimo en todos los estratos y niveles, pero mucho más marcado, como digo, en los territorios rurales, sobre todo del sur andino, que la gente prefería largamente a Castillo que al Congreso. Eso es clarísimo. Entonces, ante la gente eso es lo que ha pasado. El más despreciado, y la última encuesta del IEP lo confirma. Así es. La institución más desacreditada del país es el Congreso de la República. Y esa se tumba un presidente, ¿no es cierto? Inepto, rodeado de un mar de corrupción, en mi opinión, como izquierdista, traidor a sus compromisos electorales con la gente que lo eligió, ¿no es cierto? Pero que la gente siente como más cercano, como uno de los suyos. Bueno, además Carlos, lo eligieron y ningunearon esa elección. Entonces es absolutamente natural que después no le vayas a dar la razón a quien te quiso quitar tu candidato de entrada, casi ya por atrincherarte en tu orgullo, ¿no? Me parece absolutamente natural. Hay un tema identitario, ¿no? Hay un tema de reconocimiento, hay un tema de es como los nuestros. Y claro, al frente tienes un Congreso dominado por una mayoría, que yo diría con un componente muy fuerte clasista y racista, que desde el primer día apeló a la teoría de un fraude inexistente, pero creo yo que muchos ni siquiera creerse eso. Es simplemente este cholo de pueblo no nos puede haber ganado. Así de simple. Así de simple. Esa es mi opinión, así de simple. ¿No es cierto? Para un sector muy grueso de esa clase media alta urbana, no diría solamente limeña, ¿no es cierto?, que históricamente pues ha manejado el país. Eso lo ves en los chats familiares, lo ves en los chats escolares, lo ves en los grupos amicales. Es así como se discute en estos sectores y la gente lo percibe, ¿no? Ahora, quiero avanzar en un tema que tú mencionaste un poco también. Me parece que en esta lectura equivocada de las cosas de parte de la presidenta Dina Boluarte, una presidenta que hereda un cargo en una condición muy difícil, en un país con un nivel muy alto de fraccionamiento y de polarización, y que no tiene ninguna base propia de apoyo, ella se apoya abiertamente, eso queda claro ahora, en los militares. Y a todo lo que tú has mencionado hay que añadir dos cosas muy recientes, ¿no es cierto? Este anuncio increíble es propio de dictadura militar, de que estas 20 muertes o 20 y más muertes por obra de disparos, ¿no es cierto?, uso desproporcionado de la fuerza por las Fuerzas Armadas y Policiales, se debió investigar en el fuero militar. Es decir, son civiles asesinados a balazos en el contexto de un conflicto social y eso se debe investigar en el fuero militar. Eso es un abierto conflicto de interés. Eso no se hace en ninguna parte. En todas las transiciones democráticas post-dictadura, esas investigaciones en fuero militar han sido reabiertas para poder ser procesadas en tribunales civiles. Eso es muy serio. Y la entrega de la DINI, que se la quitan a este general Barrantes, que en mi opinión era un impresentable, pero para entregársela ¿a quién? A un asesor de un excomandante de la Marina, el señor Cueto, en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, a mí me da la impresión de que ella, en la búsqueda de algún tipo de respaldo y sostén, porque no tenía otro más que el cargo, ¿no es cierto?, ha hecho de los militares su partido político y su base social de respaldo. Entonces, la pregunta no es cuánto controla ella a los militares. En mi opinión es que tanto los militares la controlan a ella. De acuerdo. Por eso la pregunta tenía que hacerle para ver qué cosa podía ser capaz de responder. Sí. Yo creo que Dina Boluarte con razón se siente muy débil y que tiene entre manos una situación que es un incendio, que no eligió, vamos a decirlo. Ella no lo eligió, ella no sé cuánto puede haber estado dispuesta a seguirle al Congreso la comparsa de la vacancia. Pero lo cierto es que todos sabemos que ella está ahí por decisión de Castillo, que se decidió dispararse al pie solo. Pero, y yo sí creo que entiendo que necesite apoyarse en las fuerzas del orden para mantener el orden. Lo que desconcierta es esta suerte como de entrega del poder, ¿no? No hay ninguna señal de que sea ella la que está a cargo de lo que está pasando en las calles, ¿no? No, yo creo que ella simplemente se ha entregado en brazos de los militares. En los 80 se usó un término, creo que debo acreditarlo a mi amigo Ernesto Lajara, que cuando se crearon los comandos políticos militares y el gobierno de la UNDE, ¿no?, entregó el control de esos territorios a las Fuerzas Armadas, salió un titular que decía abdicando de la autoridad democrática.
Me parece que algo parecido está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? En su incapacidad en la ausencia de una base propia, digamos, social o política de apoyo, se entrega en los brazos de los militares y, como digo, estas dos decisiones o anuncios últimos me confirman la conformación de una suerte de gobierno cívico militar que tiene un punto de apoyo en los grupos más conservadores y derechistas del Congreso, paradójicamente aquellos que querían desconocer su triunfo, porque Dina Boluarte es electa vicepresidenta con Castillo. Y hoy día su alianza principal es con los grupos que la desconocían como vicepresidenta, que la acusaban de ser parte de un proyecto castrochavista, terruco, senderista, Movadef y todo eso, ¿no? Ahora su alianza principal es con ellos, pero su base principal de apoyo pasa a ser el aparato militar. Y entonces ocurren cosas como lo que tú has mencionado, ¿no? ¿Qué sentido tiene allanar el local de Nuevo Perú? ¿Para qué? ¿Alguien tiene alguna sospecha de que Verónica Mendoza es terrorista, es del Movadef, es senderista, es violentista? Es un partido que desde su creación, yo participé en su creación, ha funcionado dentro del marco de la más absoluta legalidad. Absolutamente. Y la CCP, y presentar como prueba pues de violentismo 3 o 4 machetes, nuevecitos todavía con el sticker de Sodimac recién comprados. Es decir, parece un chiste, pero son cosas propias de dictaduras. Es impresionante cómo creemos que el titular aguanta todo, ¿no? Cuando ponen grupos terroristas usando explosivos, y es un señor con sí, está muy mal, eso no se debe usar, tiene que ir preso, pero lo que tiene es una molotov, es decir, una onda. Tú dices, vamos, hemos perdido toda la razón. De verdad, si yo le disparo a alguien con una pistola y lo mato en la calle porque tiene eso entre las manos, yo me voy a ir presa. Yo me voy a ir presa. La policía me va a decir, no, señora, usted no le puede disparar a alguien que tiene un cuchillo. ¿Por qué? Porque hay claro, pero no hay proporcionalidad, pero los militares sí pueden, no entiendo, ¿no? Pero en este caso, usando como pretexto el que en esos locales estaban alojados entes violentistas que tenían... Ya, pero eso es lo que a mí lo que me preocupa, Carlos, entes violentistas. O sea, si tú me dijeras, hemos identificado con servicio de inteligencia, como se tiene que hacer estas cosas, que fulano, mengano y sutano han hecho tal y tal, y están metidos en el local de Nuevo Perú, pero ya, pues anda, entra, sácalos, toma los presos y llévatelos. Pero no hay eso. No hay eso. Yo creo que es de paso, como de pasadita, es un intento de intimidar a la izquierda legal también. Claramente. Porque si esa gente dormía ahí, le esperas a la puerta y te lo llevas preso. Al que sale con su machete, lo agarras en la puerta total, es en la Plaza Bolognesi, digamos, es un sitio muy fácil de controlar, ¿no es cierto? Sí. Ese local está a mitad de una cuadra, no es que estés en una esquina que puedes correr en todas direcciones, pones 8 personas en la puerta y detienes al que sale con su machete, con su bomba molotov. Pero yo creo que en esta lógica de aplicar la autoridad democrática ante los militares y tener como aliados principales a la derecha bruta y achorada en el Congreso, terminas embarcándote en la lógica de paso también intimido a la izquierda legal, de la cual ella viene, porque ella entra a este asunto como militante y dirigente de Perú Libre. Pero así, pues, esas son las vueltas que da la gente, en mi opinión, en su afán de quedarse. Nada de esto hubiese ocurrido si el primer día ella dice que soy un gobierno de transición. Voy a convocar elecciones apenas pueda, ¿no? Claro, apenas pueda. Señores del jurado, ¿cuánto tiempo les toma? Así es. ¿Cuánto? 8 o 9 meses, perfecto. Además, eso no es que el jurado lo tenga que inventar, Patricia. Si la presidenta Boluarte renuncia hoy, el jurado tendría que hacer elecciones, se acabó. Claro, obliga por mandato constitucional a que se convoquen elecciones en un plazo establecido que ya existe. Ahora, Carlos, algunos aspectos que sí me gustaría precisar. Obviamente esto perdió proporción, pero no podemos negar que sí, hay intentos muy serios de atentar contra la propiedad pública, quemar locales de la Fiscalía, claramente da cuenta de grupos delincuenciales que lo que quieren probablemente es borrar rastro de sus investigaciones. Hay gente yo creo que economías ilegales muy interesadas en generar el caos, porque, claro, mientras hay caos todo el mundo sigue haciendo lo que le da la gana, pero, vamos, eso no se puede negar. Pero lo que hemos visto en Ayacucho, la gente insiste en decir, murieron 8 en desalojo de aeropuerto, perdón.
Se mató gente hasta las 8 de la noche, lo de la toma del aeropuerto fue tempranito en la mañana, se persiguió gente por las calles, ahí están los videos para quienes quieren verlos, se le disparó a chicos que estaban parados, que a lo sumo tenían una onda entre las manos, no fue selectiva el trabajo de las Fuerzas Armadas, no fue selectivo, fue indiscriminado, básicamente durante un buen tiempo, disparar a lo que se mueve. Claramente sí, los militares también estaban siendo repelidos por el otro lado, pero esa no era un comportamiento mínimamente profesional con respecto a población civil, porque los militares no saben hacer eso, no están preparados para eso. La pregunta es, ¿qué se hace? ¿Cómo se separa la paja del trigo? ¿Qué posibilidades tiene la señora Boluarte hoy de revertir esta suerte como de escalada de violencia contra población que tiene reclamos válidos y recuperar un poquito la calma, para mi gusto, para convocar elecciones, porque no creo que nada más debiera hacer ni nada más puede hacer, ¿no? Ya está en su discurso, yo me voy apenas pueda, pero incluso para irse necesita calma, porque si no, en este caos ni siquiera puede convocar elecciones. Bueno, yo creo que el mayor factor de calma sería un acuerdo político inmediato entre el Ejecutivo y el Congreso, denunciar elecciones en el más mínimo plazo posible, y te aseguro que eso desactiva buena parte de la protesta, porque eso es lo que la gente está reclamando. De acuerdo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo que ella me apoyo en la propia organización social y de base que está impulsando las protestas y a las cuales ella está queriendo reprimir. En lugar de mandar a la policía a buscar a Lourdes Huanca, dirigente pública archiconocida de la FEMUCARINAP, que es una organización local, que tiene contacto con las embajadas, que hace un trabajo público, que tiene una página web, que tiene 8 dirigentes conocidas en su comité ejecutivo, yo convocaría a ese sector de la sociedad organizada, que es el que está protestando, ¿no es cierto?, para precisamente distinguir la paja y el trigo. Ese trabajo... Yo convocaría... Se puede... Perdón, Carlos, continúa, te interrumpí. No digo, entonces yo convocaría, porque mira, dentro de la propia protesta social ha habido también reclamos contra los violentistas. La gente sabe que ese violentista, ese acusador desacredita su pelea. Así es. Y que hace que lo metan en el saco del terrorista y del violentista. Entonces yo más bien hubiera convocado a las dirigencias sociales, las realmente existentes, las organizaciones de comunidades campesinas, las asociaciones de alcaldes que hay por todas partes, los propios gobiernos regionales, ¿no es cierto? Hubiera combinado esa convocatoria para decirles marchen, protesten, pero en paz. Así es. Identifiquen ustedes a quienes quieren pescar a río revuelto, ¿no es cierto? Denuncien ustedes. Acá yo oriento a los prefectos, digamos, ¿no es cierto? Oriento a la autoridad política a canalizar y recibir esas denuncias. Entonces aislamos al que quiere desvirtuar la protesta. Y la otra cosa es pues trabajo de inteligencia, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que le han entregado el poder a los militares probablemente sin ninguna orientación. O sea, tampoco voy a decir que ella pues ha ido donde los militares y le ha dicho, señores, disparen a mansalva, tiren al bulto, maten al primero que se mueva. No creo eso, digamos. No quiero creer que eso sea una posibilidad, todo puede ser. Pero simplemente creo que les ha dicho a restaurar el orden, acomodar el lugar. Y acomodar el lugar cuando tienes un fusil en la mano, entonces, si te sientes amenazado, te sientes asustado, disparas, ¿no? Pero sí, me parece que es posible aún una estrategia totalmente diferente que consiste en convocar a las dirigencias sociales, políticas y a las autoridades locales de base de esos territorios convulsionados para decirles ya, perfecto, esta es la salida política, elecciones inmediatas y mientras tanto tengo un ministro de Agricultura. ¿Estamos a ¿Cuáles tiempo? son sus problemas materiales, no? ¿Estamos a tiempo para eso, Carlos? ¿Todavía se puede hacer? Yo creo que todavía se puede hacer. Ella tiene ese camino, ¿no es cierto?, para recomponer un mínimo de orden y restaurar un mínimo de confianza. Y si el Congreso insiste en quedarse todo lo que pueda, en lugar de irse lo más rápido que pueda, ella tiene el camino de renunciar. Y forzar constitucionalmente al Congreso a hacer la elección lo más rápido posible. Las consecuencias a largo plazo de la represión y este ninguneo que ha habido contra el votante de Castillo, que además hoy día se traduce en una violencia, ¿no es cierto?, en una violencia contra ellos. No estamos hablando, por supuesto, y ya creo que a todo el mundo le debería quedar claro, cuando con Carlos nos referimos a esto, estamos sacando a los violentistas. Eso no tiene nada que ver, eso es
sarta impresentables, que se tienen que ir presos, que aprovechan la convulsión social y que están buscando sus propios intereses. Ahí no hay nada que discutir. Pero me refiero al votante de Castillo, a estas personas que han visto morir a personas en estos días, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, que vieron cómo se negaba su voto, como además se les ninguneaba por haber votado por un presidente que ellos eligieron, porque nos encanta pedir orden y quedarnos satisfechos con el corto plazo, ¿no? A pesar de que ni siquiera está dando los resultados que deberían, porque con un buen trabajo de inteligencia, que recordemos fue el que llevó a Abimael Guzmán a la cárcel, no el disparo indiscriminado contra la población, con un buen trabajo de inteligencia ya tendrías que haber desbloqueado carreteras, haber hecho cosas mucho más concretas que simplemente disparar a diestra y siniestra, matar a todo el mundo el que se te cruzara por delante. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo en estos sectores del país y lugares, la zona rural, el centro, el sur del país, que ya hace tiempo vienen cocinando una diferencia con Lima cada vez más marcada, cada vez más violenta, y que hoy día tiene una expresión muy fuerte? En el corto plazo creo que se va a profundizar un abismo que se ha venido construyendo en los últimos tiempos, ¿no? A mí me da la impresión de que a lo largo de la transición democrática, el comportamiento electoral de la ciudadanía en el Perú ha pasado a ser de base ideológica o programática, ¿no? Yo soy aprista, aprista de las clases medias altas de Trujillo y de Lima, o aprista de los sectores populares de Huánuco y de Huancavelica, pero yo voto APRA o yo voto Acción Popular, ¿no es cierto? Eran partidos pluriclasistas, con presencia en todo el territorio, que articulaban a distintos sectores de la sociedad y a distintos sectores identificados por su cultura, por su etnicidad, por su lenguaje, por su visión del mundo, pero articulaban en torno a valores, propuestas, ideologías, grandes orientaciones partidarias. Creo que hemos pasado más bien a un voto que es identitario, ¿no? Se vio ya con Toledo, ¿no es cierto? Un poco. Se vio con mucha fuerza con Humala el 2006 y el 2011. Arrasó en las mismas zonas donde ganó Castillo. Fue el voto fundamental del Frente Amplio y Verónica Mendoza, que casi pasa, recordemos, a segunda vuelta del 2016. Un voto altísimo en esos mismos territorios, y ha sido clave, ¿no es cierto?, en el triunfo de Castillo. Entonces yo creo que en el triunfo de Castillo, al grueso de ese votante, 50% más 40.000 votos, digamos, ¿no es cierto?, ni siquiera 51%, 50 más 1, ¿no? 50 más 40.000, le interesaba poco el programa. Nadie leyó ese ideario absurdo, un pasquín marxista congelado en los años 40, digamos, de Perú Libre, ¿no es cierto? Pero fue un voto más bien identitario, nosotros contra ellos. Y yo creo que lo que ha pasado ahora es una nueva manifestación, y creo que la reacción desde el Congreso y el Ejecutivo lamentablemente va a profundizar ese curso de fractura, ese nosotros versus ellos, donde ya no importa tanto el proyecto económico, el sistema de valores, ¿no es cierto?, sino la cuestión identitaria. Yo, rural, fuera de Lima, pobre, quechohablante, aymarahablante, amazónico, ¿no es cierto?, versus estas clases medias altas, percibidas como elitistas, en fin, ¿no? Y yo creo que revertir eso no solamente pasa pues ahorita por lograr la salida política mínima, que es adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Eso puede tranquilizar las aguas, pero revertir esa brecha yo creo que supondría un proyecto político que entienda esa dimensión del problema y que asuma que este es un país, que este es una nación de naciones, asuma que este es un país donde la diversidad cultural es muy importante y que por tanto hay que poner en práctica un conjunto de políticas públicas que reconozcan, canalicen, encaucen, celebren esa diversidad. Y hay cosas elementales, ¿no? Una de las cosas que se ha hecho en los últimos tiempos, que ha motivado una gran protesta de AIDC en la Amazonía peruana, es que se quiere debilizar lo poco que hay de educación intercultural bilingüe. Así es, así es. Yo lo universalizaría, lo haría obligatorio para todos. Yo, en un colegio de clase media alta en Miraflores, tendría que haber aprendido algo de quechua para entender que hay una buena porción de mi país que reconoce ese como su idioma, ¿no es cierto? No, pero yo lo aprendí en la universidad, yo me lo olvidé, pero me pareció un idioma magnífico. Por lo menos, Carlos, que fuera una opción. O sea, por lo menos, ya, si la gente no quiere elegir, no, antes que se puedan gritar todos ya, pero
¿por qué no es una opción más? ¿Por qué el chico aprende, no? Ya pues que aprenda inglés, que tienes que aprender de todas maneras, y qué tal que puedas elegir una lengua más que además sea parte de los cursos de la universidad, que puedes aprender en la universidad también. En toda Europa los niños nacen aprendiendo 3 o 4 idiomas. Por supuesto. Y además, aprendes el inglés porque es el idioma global, aprendes el tuyo, aprendes tu dialecto, si eres valón, ¿no? O si eres flamenco en Bélgica, si eres de aquí, si eres de tal región, no sé, en España, ¿no es cierto? En España un catalán habla fluidamente catalán, español e inglés. Así es. Es una especie de subnacionalismo cosmopolita internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Haría obligatoria esta política que se ha implementado ya en algunos gobiernos regionales, en los cuales todo funcionario público en un territorio, digamos, en una provincia, en una región, donde la mayoría habla otro idioma, tiene que ser fluido en ese idioma. Eso está. Tiene que prestarle un servicio público a la gente en el idioma que la gente se maneja. Eso está en la Constitución, Carlos, ¿ah? Tu derecho está. Las lenguas reconocidas son mayoritarias ahí. Ahí donde son mayoritarias, el Estado tiene que funcionar en esas lenguas, ¿no? Lenguas. Pero no se pone en la práctica. No se pone en práctica. Sé que hay algunos gobiernos regionales, eso lo inició Huancavelica en los tiempos de Fujimori, paradójicamente, ¿no es cierto?, con Federico Salas, y entonces tú le reconoces a la gente, tú eres quechua y yo también quechua. De acuerdo, el Carlos. El servidor público sirve a su público. Entonces, yo sí creo que se necesita entender que ahorita urgentemente necesitamos una salida de corto plazo, adelante de elecciones. Muy bien, Carlos. Pero en el largo plazo, políticas de reconocimiento, valoración de la multiculturalidad de este país. Algún día lo entenderemos, Carlos. Si no, seguiremos dividiéndonos hasta que probablemente las fracturas sean insalvables y lo que venga sea mucho peor que lo que tenemos al frente hoy. Ojalá que eso no ocurra. Carlos, gracias por habernos acompañado. Te mandamos un abrazo. Ojalá que que las cosas calmen, por lo menos para tener unas fiestas mínimamente tranquilas. Muy buenos días. Gracias, Carlos. A ti. Buenos días. Gracias, Carlos Monge.